La quinta frase de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, es: hágase tu voluntad. Esa frase tiene que ver mucho con aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no solamente aceptarla, sino vivir para cumplirla, porque dice también que hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Al ponernos a pensar en cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, vemos que se hace al pie de la letra. Toda la corte celestial está a disposición de Dios para hacer su voluntad, y así deberíamos estar nosotros, y a estar dispuestos que cuando oramos, que sea conforme a su voluntad. Jesús siempre oró con esa disposición de hacer la voluntad del Padre. Lucas capítulo 22, verso 42 dice, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También encontramos en San Juan capítulo 5, verso 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego en capítulo 6 de Juan 6, 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús tenía mucha razón al decirle a sus discípulos, al enseñarles a orar, que pidieran conforme a la voluntad del Padre, porque Él lo hacía y porque era un secreto, era un punto importante para poder recibir respuesta de parte de Dios. La voluntad de Dios es necesario hacerla para ser oídos por el Padre. Dice San Juan capítulo 9, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y luego en primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es necesario orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Dios nos revela su voluntad a través de su palabra. Entonces, entre más palabra de Dios conozcamos, más vamos a saber cuál es su voluntad, y a no cometer errores de orar en contra de su voluntad, porque una oración en contra de la voluntad del Padre obviamente no será contestada. Y una vez que uno ya sabe la voluntad de Dios, debe de ponerla en práctica, porque si no la pone en práctica, habrá consecuencias de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 12, verso 47, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, no solamente no tendremos contestadas las peticiones de nuestro corazón, sino tendremos una consecuencia a futuro. Entonces, digámosle siempre al Señor en nuestras oraciones: hágase tu voluntad, como en el cielo, así que también se haga en la tierra. Y para eso tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Es un paso importante en la oración, así que siempre oremos conforme a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Dios les bendiga y que tengan bonito día.